Las familias tendrán tierra, las familias tendrán casa. Cada cual tendrá 2 bueyes, 2 caballos, 7 vacas. Con la puerta prometida, el hombre sueña en la cama. La mujer tampoco duerme y sueña con la ventana. En 7 vacas gordas piensan los dos y no hablan. Las ven desfilar oscuras y lentas a la distancia. Qué fácil es no dormir cuando no se tiene nada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Dos Lectores, en una de las ciudades más bonitas de la Pampa Gringa, una ciudad con historia, una ciudad con una gente que es muy amable y una ciudad preciosa que es la ciudad de Esperanza. Estamos transmitiendo desde el Museo de la Colonización, que francamente, voy a hacer mea culpa, yo no lo conocía. Y la verdad que me estoy quedando admirado de las cosas preciosas que tienen y de lo bien arreglado que está todo y de lo bien cuidado que está todo. Una de las manos que se encarga de que esto esté impecable, de custodiar todas estos artículos de importante valor patrimonial para la historia de Santa Fe, es la señora que nos está acompañando. Franca Biondi, bienvenida a Dos Lectores. Bienvenidos a ustedes. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por abrirnos las puertas del museo, porque la verdad que esta era una cita que teníamos hace mucho y nunca la podíamos concretar. Así que ahora, gracias a ustedes, pudimos venir. Decime, Franca, si vos tuvieras que trazar un análisis, una línea de tiempo para explicar cómo se dio este Museo de la Colonización, ¿de qué año tenemos que hablar para la fundación? ¿Cuándo se creó? ¿A pedido de quién? ¿Por qué necesidades? Bueno, ya a partir del cincuentenario de la fundación existió dentro de la Sociedad de Esperancina el deseo de contar con un museo. Pero bueno, llevó muchos años hasta que se pudo concretar. En el año 1945, por una sugerencia del historiador Gastón Gori, el que en ese momento era interventor en la provincia, el doctor Leandro Meiner, dictó un decreto para la creación de un museo de la colonización provincial, pero lamentablemente eso no se pudo concretar. Después, en 1947, fue el intendente Raúl Mendé, que también tuvo la intención de crear un museo y para eso lo convocó a Fernando Payet, pero tampoco fue posible. Y después, finalmente, se pudo concretar en el año 1956, cuando Esperanza cumplía 100 años, la Comisión del Centenario logró inaugurar el museo a partir de la colección de objetos que había donado el padre Pedro Grenón, que era un sacerdote jesuita que escribió la historia de Esperanza. Es el primer, digamos, el primer pivote que tenemos de la escritura de la historia de Esperanza fue por el sacerdote ¿no? Sí, por el padre Pedro Grenón. Ajá. Al poco tiempo de abrir, el museo tuvo que volver a cerrar por problemas edilicios. Perdón, ¿siempre funcionó acá? No, eso es justamente lo que iba a contar. Perdón, sí. Que por problemas edilicios tuvo que dejar de funcionar. Y después, en el año 1968, por iniciativa del intendente de Breques, se abre acá en este lugar
que esto era la usina municipal. Y bueno, se recicló para poder abrir el museo. Ajá, ajá. Y ya, A partir de ese momento estuvo siempre abierto. Decime, ¿y cómo empezó, bueno, además de lo del padre Grenón, Sí. cómo empezaron la reconstrucción a través de los objetos de la historia de Esperanza? ¿Son donaciones particulares, casas que se desocupaban y la gente Todas donaciones particulares. No hay ningún objeto que haya sido comprado. O sea, se empezó con la colección que dona el padre Pedro era del hermano de él, Luis, que durante toda su vida había estado coleccionando objetos que tenían que ver con la Fundación de Esperanza. Y después, a partir de esa donación, muchos vecinos, descendientes de fundadores, siguieron donando objetos. Y bueno, tenemos el patrimonio que ustedes están viendo, más un depósito que está abarrotado de cosas. Eso te quería preguntar, sí. O sea, acá por el espacio, porque aparte sí. Lo que tiene muy linda esta sala es que tiene mucho aire. O sea, sí. No es un museo abarrotado de cosas que se pierde la mirada. Sí. ¿Qué pasa con el material sobrante? ¿Se guarda y se vuelve a colocar? Bueno, nosotros acá en el museo tenemos la exposición permanente que, o sea, cada uno de los espacios aborda un tema diferente. Empezamos con el trabajo, después la vida doméstica, eso lo tenemos en la primera sala, el viaje, es decir, eso siguiendo por orden. Todo eso está en la primera sala que tiene la época de la fundación. Después se pasa a esta segunda sala, donde lo que estamos queriendo mostrar es que si bien Esperanza, en el momento de la fundación, los fundadores tuvieron que afrontar muchísimas dificultades, en muy poco tiempo, cuando lograron resolver los problemas del inicio, en muy poco tiempo empezaron a progresar y lo hicieron muy rápidamente. Y bueno, yo como ejemplo doy, por ejemplo, el lugar donde estamos en este momento nosotros. Que es preciosísimo, es el aljibe. Bueno, esto estaba en la casa de Guillermo Lehmann, que se construyó en el año 1881. Esperanza se había fundado en 1856. Vale decir que hacía 25 años, nada más. Claro. Sí. En tan poco tiempo, bueno, había el edificio, que bueno, en este momento no lo tenemos porque este es el premio de un concurso que reprodujo una parte del tapial del Palacio de Guillermo Lehmann, pero bueno, era palacio, era una vivienda muy lujosa, fastuosa, que ocupaba una manzana entera con su jardín. Y bueno, el aljibe estaba en el jardín, las balaustradas, que se pueden ver en esas dos fotos. Y claro. Y también el edificio de la municipalidad se empezó a construir en 1881 y se inauguró en 1883. O sea que en muy poco tiempo. Sí, un crecimiento fue impresionante. Un crecimiento asombroso. Vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos con Franca hablando de Esperanza. Y bueno, yo sigo disfrutando de esto. Recién la gente de producción estuvo registrando algunas fotos de lo que es este tesoro y es nuestro y está en Santa Fe. Y es una maravilla. Seguimos en programa. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar.
Seguimos en programa desde Esperanza, desde el Museo de la Colonización, con Franca Biondi, que es un encanto de persona. Y bueno, tendríamos que hacer un programa con los cortes, porque charlamos un montón con Franca de las cosas que hay por acá. Decime, Franca, ¿y dónde... cómo se hicieron del patrimonio religioso? Porque hay un púlpito en alguna de las salas. Decime, la primera es el viaje, la llegada a América. Esta segunda parte sería la estabilización ya. Claro, exacto. Lo que se ve acá es el progreso que ellos tuvieron en muy brevísimo tiempo. Claro. ¿Y después las otras salas? Y después en la otra sala tenemos un sector dedicado... Es decir, la otra sala en realidad empezó siendo la sala para exposiciones temporarias, porque justamente de eso quiero explicarles, justamente como tenemos muchísimo patrimonio en depósito y además para que la gente cada vez que viene se encuentre con algo diferente, todos los años hacemos por lo menos una exposición temporaria con un tema diferente. Y después, a lo largo del año, vamos haciendo conferencias que profundizan el tema propuesto por la exposición. Perfecto. Entonces, por ejemplo, un año, esto lo empezamos en el año 2010, esta modalidad. Y bueno, en el año 2011 hicimos una exposición sobre los oficios y bueno, parte de la exposición quedó como permanente. Claro. Porque el tema de los oficios es importantísimo. Yo una cosa que quiero contar, que quiero destacar, es que Esperanza se fundó como colonia agrícola, pero no todos los que vinieron eran agricultores. Claro, sí. Muchos tenían otros oficios, había muchos artesanos, herreros, carpinteros, y justamente esto de que haya prosperado tanto Esperanza, yo creo que tiene que ver con eso. Porque primero empezaron con talleres y después esos talleres, algunos se fueron convirtiendo en industrias y es así como la fábrica Schneider, que se funda en 1878 por Nicolás Schneider, bueno, el papá de él era herrero. Y fue una fábrica importantísima porque proveyó después de maquinarias agrícolas a toda la región. Lo mismo la curtiembre de Federico Meiners. Así que el tema oficios es un tema importante. Entonces tenemos ese sector. Después otro año hicimos una exposición sobre las industrias y también fue quedando. Entonces cada vez se fue achicando el espacio de las temporarias. Para rotar, claro. Pero dejamos un espacio y de esa manera vamos rotando y renovando el museo. Y decime, volviendo al arte sacro, a lo que queda de... Eso me preguntaba. Sí, ¿eso fue del padre que escribió la No. ¿Cómo llegó acá? No, eso pero yo le digo acá, a la gente que si vienen, vean el púlpito. Es maravilloso, sí. Que es una sola pieza en madera. Es todo de madera. Qué maravilla, qué cosa bonita. Lo hizo un ebanista alemán, Stocker de apellido, que vivía acá en Esperanza. Estaba radicado acá en Esperanza. El púlpito llegó acá después del Concilio Vaticano II. Este púlpito estaba en la iglesia vieja de Esperanza y después estuvo también en la iglesia nueva que ahora es basílica. Claro. Después del Concilio Vaticano II, cuando se cambia la liturgia y el altar entonces tiene que estar mirando hacia los feligreses y además el sacerdote no lo utilizaba más porque ya no decía el sermón desde el púlpito, sino que lo decía desde el altar. Los sacerdotes que estaban en ese momento, que era la Congregación del Verbo Divino, resolvieron donarlo al museo. Precioso, es una belleza. Y después otra cosa bien cholula, que es lo que me gusta a mí. Yo escribo novelas de época, chicos, que quieren, no puedo modernizarme. La ropa.
Y lo que le preguntaba en un momento dado a Franca es la conservación de los elementos. ¿Cómo hacen Sí. para conservar materiales de tantos años en tan buen estado? Está todo impecable. Sí, bueno, la ropa también son donaciones, ¿no? Y hay cosas que realmente que son muy lindas, de seda natural, muy delicadas. Nosotros lo que hacemos es, hemos contado hace cosa de 6 años más o menos, con el asesoramiento de un biólogo que se ocupa de hacer control ambiental en los museos. Y bueno, nos dio una serie de recomendaciones que principalmente consisten en el control de las plagas, ¿no? De plagas, claro. Es decir, que los insectos no ingresen al local. Entonces, bueno, para eso hay que tener cuidado con el tema de los cerramientos. Tenemos una sala de cuarentena donde cuando llega un objeto donado, primero pasa por la sala de cuarentena y después, cuando estamos seguros de que no trae ninguna plaga, recién ahí lo ingresamos al depósito. Y decime, Franca, el tema Sí. restauración. Sí. Por ahí cuando llegan, porque yo lo que veo, estos objetos estuvieron en la intemperie, por consiguiente Sí. el mármol se degrada. Sí. Pero está muy bien, que vuelven a hacen repulidos, los ponen en condiciones para exhibirlos. Sí, o sea, lo primero es la limpieza, ¿no es cierto? Uh-huh. No tenemos un restaurador. No, pero la presentación. No, o sea, les puedo contar, no es, hay objetos que vienen en buen estado, Claro. que están impecables. Uh-huh. Por ejemplo, los carruajes, nunca se les ha hecho ningún tipo Está de bien. restauración, llegaron así. Uh-huh. En el caso esto sí tuvo un trabajo interesante que nosotros lo fuimos a buscar. Eso estaba en un campo, Claro. porque el Palacio de Guillermo Lehmann había sido demolido. Claro. Y entonces se demolió y se remató en partes, ¿no? Claro. Y bueno, y esto estaba abandonado, estaba todo cubierto de una costra negra y de verdín. Claro. Y bueno, acá en el año 2006 más o menos, habíamos hecho un curso de restauración de edificios. Yo soy arquitecta y bueno, había participado de ese curso, entonces bueno, sabía cómo teníamos que hacer para limpiarlo y bueno, empleados de acá del museo hicieron la limpieza y después le pedimos a un marmolero de acá Que lo repula. que lo terminó o sea, ya había quedado así. Él Precioso. simplemente después le dio una lijadita y además cortó unos restos de mármol que había de la escalera, de los peldaños de la escalera, como para hacer estos bordes, ¿no es cierto? Y para poder instalar esto. Y en eso colabora mucho la gente. Colabora la gente. Sí, Porque quieren eso a su fue- ciudad. Exacto. Porque quieren a su ciudad. Siempre que se pide algo para el museo, hasta ahora nadie me dijo que no. Seguimos en Eso programa, lo quiero hacemos una destacar. brevísima pausa y seguimos conversando con Franca.
Ahora vamos a hablar justamente, porque el programa se llama De dos lectores, vamos a hablar de lecturas. En este último bloquecito chiquito que nos queda. El museo, ¿cómo es el tema editorial en el museo? El museo ha sacado libros. Esto, Sí, por ejemplo, es una maravilla. Sí, bueno, ese es un libro que editó la Asociación de Amigos del Museo junto con la editorial Antorcha. Es una antología de Fernando. De Fernando Payet, un fotógrafo esperancino. Que es maravillosa. Sí, la verdad que es extraordinario. Sacamos algunas, miren, a ver si la cámara toma estas reuniones de familia, de amigos, de lo que sea, pero qué cosa bonita. La verdad que un lujo y la edición es buenísima. Sí. ¿Cómo salió? Sí, ese libro, había salido ya en la década del 90 un libro similar a este, también de Luis, el texto es de Luis Príamo, que es un investigador de fotografía antigua, y esto es una reedición ampliada del libro de Príamo. Es una maravilla, la verdad que es muy hermoso. Sí. Es hermoso texto. ¿Y este otro que está acá? Eso fue editado por la municipalidad. Esas son las actas del Consejo Municipal de Esperanza, que se fundó en 1861 y hasta 1865 las actas se escribieron en francés, porque la mitad de la población hablaba francés y la otra mitad hablaba alemán. Alemán, claro. En el Consejo había 5 representantes de la sección francesa y 5 de la alemana. El libro lo tradujo, las actas las tradujo Graciela Rusi, que fue la directora que estaba antes de que yo venga acá. Y bueno, y caemos en un lugar común. No podemos estar en Esperanza si no hablamos de Dom. No. José Pedroni. José Pedroni, sí. Esa es una reedición de Monsieur Jacquin, que Monsieur Jacquin es el libro que cuenta, que se basa en la gesta colonizadora. José Pedroni lo escribió cuando Esperanza cumplió 100 años. Sí. Yo siempre digo que Esperanza es una privilegiada porque tiene al poeta de la imagen, que es Payet, y al poeta de la palabra, que es Pedroni. Sí, no. Y no cualquier ciudad. Y quiero recalcar esto porque ustedes habrán visto en todos los espacios, si hay un panel, hay algún fragmento de una poesía de Pedroni y además fotos de Payet hay también. Sí, para mí, y Monsieur Jacquin para mí escribe, tiene todo muy lindo, toda la obra de Pedroni es valiosa, pero este libro en particular es preciosísimo. Sí. La verdad que si pueden conseguirlo, porque se consigue. Acá en el museo. En el museo se consigue y lo consiguen en las bibliotecas. Tiene unos pasajes maravillosos. Tiene para mí la poesía más bonita de Pedroni. Sí. Y acá tenemos a otro. Una edición de la municipalidad también. El Indio y la Colonia de Gastón Gori. Y de Gastón Gori también tenemos la reedición. Esto lo hizo la Asociación de Amigos del Museo, es la revisión de familias fundadoras. Gastón Gori hizo mucho por la divulgación, por el estudio de la colonización en la Pampa Gringa y la llegada de las colonias, sobre todo Esperanza. Así que es otro escritor imprescindible. Cuando tenemos que estudiar la Pampa Gringa en Santa Fe, Gori, Pedroni, Balbi, son escritores que son imprescindibles. Fortunato Nari. Yo te tengo que agradecer que nos hayas recibido, Franca. La verdad que, además de que nos abriste las puertas generosamente, además de que estuviste con nosotros, te tengo que agradecer la buena predisposición. Los invito a todos los que se den una vuelta. Yo soy un amante de los viajes cortos. Algún fin de semana, cuando podamos, cuando tengamos mayor libertad de circulación y esta pandemia se haya terminado, que algún día va a terminarse, acérquense a las ciudades cercanas a Santa Fe, acérquense a Esperanza, recórranla. Es una ciudad como de cuento y la verdad que tiene un montón de lugares para recorrer. El museo vale la pena conocerse.
la verdad que no se lo pierdan porque ayudan mucho a la divulgación de la cultura de la zona y pasan unos momentos preciosos. Otra cuestión, los que no puedan ver el programa por Canal B o de Cable Video, porque no llegaron, porque no lo vieron, porque se les pasó, entren en la página Dos Lectores y suscríbanse a la página. Eso nos hace mucho bien porque les hace bien no solamente al programa, sino que además les hace bien a los escritores que hablan en este programa, que son artistas y que necesitan que su obra se dé a conocer. Gracias, Franca. Bueno, gracias a ustedes. Fue un gusto recibirlos. Igualmente para mí fue un honor estar acá. Hasta el próximo programa. Lean mucho y lean santafesino.